¿Qué tal? Buenas noches. Sábado 9 de diciembre, ya casi cerca. Se pasa rapidísimo el tiempo, cerca de Navidad y cerca de que se acabe 2017. ¿De qué vamos a hablar esta noche? Vamos a hablar de un tema que la semana pasada, más bien que durante 2 años nos tuvo a muchos a la expectativa, que fue el ataque cibernético que sufrió la prensa gráfica. A partir de ese ataque se comenzó a hablar de los ciberataques. Generó cambios en la legislación por parte de los diputados. ¿Qué son los ciberataques? ¿Qué repercusiones tienen? ¿Qué repercusión tiene el fallo que se dio contra la prensa gráfica? Pues de esto vamos a hablar a lo largo de este programa. ¿Con quién nos acompaña? Nos acompaña el abogado especialista en cibercrimen, Boris Solórzano. Además también nos va a acompañar Luis Laínez, subjefe de información de la prensa gráfica. Antes de iniciar nuestra plática de este día, saludo a Francesca Checa. Buenas noches, Ana. Buenas noches, amigos y amigas televidentes. Un gusto poder estar con ustedes nuevamente. Hoy, lamentablemente, no nos puede acompañar Lorena Mendoza. Licenciado Solórzano, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación, pues sí, a la orden para poder hablar de este tema tan reciente en nuestro país. Gracias. Comencemos por lo básico. Boris, comencemos por entender qué es un ciberataque. Bueno, un ciberataque son aquellos ataques propiamente dicho llevados a cabo a través de tecnologías de la información y la comunicación, por personas, unas conocedoras de cómo funcionan esos sistemas y otras personas simplemente se aprovechan de la facilidad que puede hacer, pues, burlarse en internet de alguien, comprar un sitio web, ponerle un nombre parecido al de otro. Se le llama ciberataque, pero generalmente se le llaman delitos informáticos, cometidos a través de medios informáticos. Puedes cometer delitos clásicos utilizando también medios informáticos. Los clásicos son el homicidio, la estafa, el acoso, preacoso sexual que se hace a través de la internet, que es mucho más fácil. Hoy hay ciberextorsiones. Hay otras conductas un poco extrañas que también las personas han utilizado, como el sexting, tomarse fotos eróticas y enviarlas y después reciben algún tipo de extorsión también para poder revelar. ¿Un meme puede ser un ciberataque? Pues un meme propiamente no es un ciberataque. Normalmente se usan esos términos para que las personas comprendan un poco lo que está pasando. Pero un meme es un tipo de burla, es un tipo de alguien burlesco en internet, alguien incendiario que participa en foros y genera a veces temas tontos y hace creer cosas que no existen, empiezan a hablar mal de otros. ¿Se considera ya un crimen cibernético, un delito cibernético en la medida que exista una denuncia, me imagino yo, ¿verdad? Ahí se empieza como a categorizar o a investigar. Antes... Así que el troll en sí no es un delito. El trolear es como, hoy hasta los muchachitos usan eso de te engañé, te troleé, te engañé, pero trolear surge hace muchos años con ese tipo de personas que participaban en foros, pero eran recién llegados. Entonces, en los foros participan gente muchas veces conocedora del tema informático, manejan sistemas como Linux, que es un poco más seguro que el sistema Windows. Entonces, llegaban los recientes y los empezaban a... Entonces los ya conocedores de los temas hablaban cosas muy astrales, entonces troleaban a los recién llegados porque no entendían nada. Pero para nuestra audiencia, que es bastante variada, ¿qué tiene que entender cuando oyen del concepto troll y trolear? Es que por eso le digo, trolear no es delito. Trolear se le conoce como popularmente, coloquialmente, a alguien que en internet se puede burlar de otras personas. Hacer bullying. Hacer algún tipo de bullying utilizando las tecnologías, escondiéndose en el supuesto anonimato. Claro, pero las leyes no son estáticas, las leyes van cambiando de acuerdo a las nuevas conductas novedosas que van surgiendo. Y ese tipo de conductas como el trolling, el cyberbullying, el sexting, el fake news, son situaciones que tiene que regularlas el legislador. Mientras no estén reguladas, no es delito, pero son atípicas. Boris, pero la Asamblea hizo una regulación a partir de lo que le ocurrió hace 2 años a la prensa gráfica, que después vamos a hablar de eso. Bueno, sí, no. ¿Por qué?
¿Qué hizo la Asamblea entonces? O sea, no, la Asamblea sí generó interés hasta que pasan este tipo de situaciones. Pues no tiene que ser así. Legislaciones de otros países foráneos llevan años con ley de delitos informáticos. Yo estuve trabajando en el Ministerio de Justicia como director jurídico en el 2012, enviamos una ley a Casa Presidencial con ese tipo de leyes y nunca se aprobó. Entonces, hasta que suceden las cosas graves, empiezan a los legisladores a querer legislar. Pero esta ley que se ha aprobado, ¿en qué medida protege o no protege? Sí protege. No está muy bien redactada la ley. No se reconoce el troleo como delito. Lo que sí se reconoce es el hurto de identidad. ¿Qué fue lo que pasó con la prensa? En eso sí, es lo que ha pasado en la prensa gráfica. Es una suplantación de identidad de una persona natural o jurídica para poder utilizar su nombre y haciendo creer que son ellos. Se clonó cierta parte de la prensa gráfica, se utilizó el nombre y la imagen de una persona sin su consentimiento. Y se le llama troleo porque, claro, los muchachos hasta... para ellos como que no es nada lo que ha hecho. Y yo no creo que al Canal 33 le gustara que alguien duplicara o comprara un dominio parecido al Canal 33 y publicara noticias falsas. No es que a nadie. Es que a nadie. Es que a nadie. Eso es lo que ha pasado. Entonces, verlo, minimizar lo que nada ha pasado, eso genera un mal mensaje para decir, bueno, aquí podemos hacer lo que querramos. No, pero siguiendo con esto de entender, porque realmente es un concepto nuevo en toda la gama de crímenes en este país. El ciberataque es un concepto nuevo, que sí, que no, porque vaya, usted hablaba de las fotos que a veces parejas se toman, pero no es un crimen y una violación a la identidad que si una pareja, una mujer se la manda a su novio y alguien se lo saca, o concretamente lo que ocurrió con una persona, creo que de la UCA, una universitaria, que sí, se viralizó un video nada favorecedor y muy íntimo para ella. Claro, muchas veces la imprudencia te hace meter en situaciones que te pueden complicar la vida. Todo ese tipo de situaciones no son delitos, pero hoy ya se pueden encuadrar con la nueva ley que entró en vigencia en enero de 2016. Lastimosamente no ha habido ninguna condena, pero están trabajando. Pero hay denuncias. Pero la gente denunciará. ¿Conoce usted cuántas denuncias? Mire, hay por 75 denuncias el año pasado, pero ni una condena. Entonces, cuando no hay ninguna condena, te pones a pensar qué está pasando, ¿verdad? Pero ¿por qué no hay condena? Porque son denuncias que llegan a juzgados donde están empapelados de otros casos y no son prioritarios. ¿No hay una buena investigación fiscal? Por ahí podría ser el tema de las herramientas informáticas. La policía tiene unas buenas herramientas informáticas, pero quien dirige la policía es la fiscalía, y la fiscalía no tiene una unidad de delitos informáticos, sino que es otra unidad la que investiga ese tipo de delitos. Puede ser que los fiscales no estén tan capacitados para el tema de los términos jurídico-informáticos que pueden hacerle conciencia al juez y que logre entender qué es lo que está pasando. Lo de la prensa gráfica ya se puede encuadrar en una nueva ley, pero como sucedieron antes de la vigencia de la ley, pues claro, a los jueces no les quedó otra que declarar atípicos los actos, porque no se encuadraban a los delitos que la fiscalía con la querella presentaron a los jueces. No quiero entrar en la discusión de la prensa gráfica porque quiero esperar cuando Luis esté acá, pero me voy a quedar con una pregunta que me genera, sin embargo, en términos prácticos, los papás, quienes somos padres, y ahora lamentablemente para nosotros, nuestros hijos tienen un acceso muy rápido a todas estas tecnologías y se exponen a acosos, se exponen a ver lo que no tienen que ver. Entonces, ¿qué podemos nosotros como padres denunciar si vemos algo que tal vez no nos gusta? ¿Y hasta dónde la legislación nos va a nosotros a apoyar en esa denuncia? Bueno, ella puede presentar denuncias ante la Policía Nacional Civil. ¿Pero por qué casos específicos? Bueno, acosos sexuales en líneas, pornografía infantil, robo de información, robo de datos personales, daños informáticos, sabotajes informáticos, fraudes informáticos, estafas informáticas. O sea, ya está la legislación. Cosas que no está la capacidad para investigar. Cuando el señor fiscal entró en sus funciones, yo le quise proponer pues dar una presentación pues de todas esas necesidades de tener una unidad especializada dentro de la fiscalía. Seguramente pues está dentro de sus planes, ¿verdad?
Pero, quiso, nunca lo hace, claro, no logró porque quizás no lograron ver que se venía encima. Entonces hoy la internet representa el mayor peligro porque los delitos clásicos se han pasado todos a internet. Por el supuesto anonimato que existe, los delincuentes, aparte que se les hace fácil. Respecto a los niños, le toca a los padres. Porque uno no va a estar a la par de los niños cada vez que están en internet o que sus amigos le muestren cositas en internet. Uno tiene que educar a los hijos a saber decir no. Porque al entrar a ciertas páginas es muy atractivo para los jovencitos, más que están entrando a una edad. Es más, niños menores. Yo conocí un caso y hace años, fue por el 2005 o por ahí, del niño que le dijo a su mamá, la abrazó: mamá, estás bien buena. Entonces ahí te das cuenta cómo los niños no comprenden y es bastante chocante. Entonces la educación de los hijos en las escuelas tiene que haber algún tipo de uso sano de internet, quizás en las escuelas. Boris, perdón, Francesca, en el pasado se ha hablado del tema de regular el internet. Han habido discusiones, pero siempre se llega a la misma conclusión, que el internet quizá es lo único que no se puede regular. Claro. Bueno, ¿es así? No es tan así. ¿O se podría regular? Es que se puede regular las conductas a través de los tipos penales, de los códigos penales. Otras legislaciones manejan algún tipo de multas municipales para aquellas personas que están intercambiando algún tipo de acosando personas, ¿vea? Porque claro, no vas a ir a un tribunal por casos, llenaría los tribunales completamente. No le dieron like ¿Ah? Pero, sí, o sea, mire, alguien me ofendió, me dijo tonto. No, imagina los tribunales, digo, tiene que haber otro tipo de formas, de sancionar personas que mal utilizan internet, como lo que pasó con estos muchachos, que lo ven un poco, pero ya vendremos a ver qué opina el amigo de la prensa gráfica. Estas 75 denuncias que hay, ¿qué tipo de delitos cibernéticos son? Siempre es suplantación de identidad. Hay suplantación de identidades, acosos sexuales, pornografía. ¿Cómo pueden los fiscales responder si usted mismo dice que no hay una fiscalía capacitada para...? No, yo no he dicho eso. O sea, ellos tienen las herramientas, pero el problema es que cuando no sucede algo grave no se le da la importancia de vida. Lastimosamente los delitos no es el prioritario. No es prioritario y al final hay crimen organizado, lavado de activos. Hay ataques, verdaderamente ataques, que son ataques que se llaman denegación de servicio, que son millones de solicitudes que hacen a tu página web para echarla abajo y la competencia sigue vendiendo. En cambio, tu página está abajo sin servicio. ¿Eso se da aquí en El Salvador? No, claro, por supuesto. Eso se da. Eso se da. Casi como competencia desleal. Claro, cibernética. No, sabotajes informáticos. Contratas a un hacker, échame abajo la página, insertarle un virus, insertarle código malicioso y que se venga abajo, infectar toda la red. Y está delitos más graves como es el ransomware, que se le llama. ¿Ese cuál es? Ransomware, que tú tenés tu computadora, viene un hacker y encripta toda la información completita, toda tu información, se contacta contigo y te pide dinero a cambio de darte la contraseña para desencriptarla. Si no, la perdés, pero toda. Y hay gente que le ha pasado en el país. Sí, eso, aquí, en el país. Pero porque ya le ha tocado pagar. Fue un ataque que hubo mundial el año pasado. No, es que puede ser un ataque cualquiera. O sea, vos tenés su empresa, o alguien paga, o hay siempre gente escaneando la red. Gente que escanea la red para ver qué puertos están abiertos de los servidores donde hay información útil, los bancos, todo ese tipo El Salvador, ¿qué tan vulnerable es comparado con otros países? Porque entiendo que nuestro país es uno de los que menos acceso tiene a computadoras las personas. Bueno, en El Salvador 30% de la población tiene acceso a internet. Hoy con los teléfonos hay mucha más gente, pero la gente, aquí andamos la vida completa y esos teléfonos son muy fácil reventar, como dicen los hackers, poder robar información. Hay gente que te puede estar viendo por la camarita sin que tú te des cuenta. Yo lo que entiendo, y para aclarar, la posición suya con respecto a la Fiscalía es que la Fiscalía tiene el personal, o sea, puede investigar, pero en las prioridades de delito, por la falta de recursos, estos 75 casos no son. Eso llegaron a la policía, la Fiscalía. Pero no se han judicializado. No, es que ninguna condena. Quizás algunos se judicializaron, pero eso hace una consultoría y todavía no tengo acceso a algunos datos. Pero tienen que tecnificarse porque el delito informático es hipertécnico, es complejo. O sea, claro, un juez le llega a decir, mire,
él va a querer ver la foto de una persona sentada. Eso quizás los jueces tienen que cambiar un poco y tecnificarse, no andar contratando gente por cada caso. ¿Y cómo se blinda una empresa, una persona contra un delito cibernético? Es complicado. Tienes que tener hardware y software especializado, sale caro. Tienes que tener, muchas veces la vulnerable son las personas que trabajan ahí. Por ejemplo, si tú, que se llama ingeniería social, si tú quisieras entrar a la computadora que usa su compañera, tú vas a engañarla porque sos su amiga. Entonces tú puedes hacer que fácilmente accedas a sus archivos y ella va a confiar en ti y no se va a dar cuenta. Se los robas y los puedes vender. La gente que tiene fotos indebidas, tiene información confidencial, tiene las contraseñas de la banca en línea, fácilmente se llama ingeniería social. Con mentiras sacar verdades. Lo han utilizado los hackers durante la historia, personas que han entrado a las empresas telefónicas a robar los códigos de acceso del hardware. Conociendo eso, tú penetras el sistema, penetras el sistema, tienes acceso a todos los archivos. ¿Y el perfil de los que atacan o de los que cometen este tipo de delitos, cuál es? Es que hay dos tipos de personas. El verdadero, que le llaman hacker, pues yo no le llamo delincuente, es una persona muy conocedora de todos los dispositivos informáticos, conoce cómo funciona, hace más mínimo detalle. Y los que son aprovechados, el que lee un tutorial en internet o como estos muchachos que simplemente hace esto y lo otro. Son millennials. Son mayoritariamente millennials. Son muchachos imprudentes, creyendo que hay anonimato. Y hoy con la internet, o sea, es más fácil que quede razón usando tecnología que la forma clásica de andar vigilando a alguien para poder secuestrarle. Claro, porque se puede rastrear la IP. Se rastrea, en cambio el otro se pierde en la oscuridad. Pero aquí con la computadora, el problema es que se haga bien. El problema es tener fiscales conocedores de... Porque claro, si escuchamos a un fiscal que no conoce, el juez va a decir, bueno, aquí no me han probado nada. ¿Ah? Que es la percepción ciudadana que entiendo pudo haber existido en el caso de la prensa gráfica. Aunque el juez aclaró, sí cometieron algo malo, pero no hay ley. No hay que o cuando lo cometieron no estaba penado. Pero antes de que me conteste, vamos a ir a una pausa comercial, ya regresamos. Continuamos hablando de los ciberataques, un concepto que se ha puesto más en común, que se ha vuelto común a raíz de un ataque que sufrió la prensa gráfica, y de eso quiero hablar, Boris. ¿Qué pasó con la prensa gráfica? Hace exactamente dos años fue, ¿verdad? 2 años tengo entendido que surgió. ¿Qué pasó? Bueno, mire, aquí en este caso, pues lo que conocimos públicamente, vea, se allanó un local donde existían computadoras que al pasar detectaron que habían planeado ciertos, al final son ataques, no propiamente informático como tal, pero es un ataque que se le dio. Cuando yo voy en contra de alguien, nos estás atacando. Es planear, atacar de alguna u otra forma. Yo insisto en que no puedes minimizar ese tipo de hechos, porque para ellos lo ven bastante sencillo. Claro, la prensa gráfica, ellos son los dueños del .com. Entonces, cuando vos compras un dominio que alguien no lo ha inscrito, se llama ciberocupación. Vos ocupás antes el dominio, antes que lo compre, y de ahí le pedís dinero para dárselo. Porque claro, la prensa gráfica es la prensagráfica.com, pero puede ser anagiral.com. Alguien va a saber que tú lo vas a comprar y te lo compra antes. Tú tienes que pagarle un tipo de chantaje. Pero en este caso, ellos abrieron lo que encontraron las computadoras en el análisis forense que hicieron los peritos contratados, encontraron que habían comprado un dominio parecido al de la prensa gráfica. Sí, una R+, creo yo. Una R+, entonces eso se llama un nombre, es un error tipográfico de escritura, como tipo squatting, algo así le llaman en inglés. Entonces desvía la clientela y entonces crea un sitio real, un dominio real, más que fraudulento, ilegítimo y falso. Y creo que para poner en contexto, lo que se ocurrió fue que a través de ese sitio empezaron a surgir noticias y editoriales falsas. Claro, entre esos editoriales del dueño, supuestamente del dueño de la prensa gráfica,
diciendo cosas que él nunca había dicho y confundieron. Porque Claro, mire, yo si hubiera sido la fiscalía, me hubiera ido por, hay un delito que se llama utilización del nombre y la imagen de otro sin su consentimiento para fines periodísticos. eso se llama falsedad material, falsedad material o ideológica. Sí, el pasa es que no concuerdan los hechos con el tipo penal. Por ejemplo, si el tipo penal dice quien mate a otro será sancionado con prisión de 5 a 10 años, o sea, tenés que matar efectivamente a otro para que se configure el delito. No decir, mire, yo lo quise matar, pero me fue. Entonces, quedó vivo. No, claro, entonces no estaba muerto. Está andaba, casi muerto. Entonces, el juez dice, aquí es un delito atípico. Entonces, la ley penal no se puede juzgar por un hecho que no existía antes de que ocurrieran los hechos, por un delito que no exista antes de que ocurran los hechos. Eso fue lo que pasó con la prensa grave. Pero que actuaron antiética y antijurídicamente y aprovechándose un poco burlescos, claro que lo hicieron. Empecemos como desde el génesis. Ocurre ese delito. La fiscalía hizo, según su conocimiento, una buena o mala investigación. Mire, yo no le podría decir eso realmente, pues no estuve en todo el juicio, vea. Yo anuncié previamente que seguramente los jueces van a declarar atípicos solo los delitos porque no encuadran. Es que no encuadran porque aquellos son propiamente delitos informáticos, que es clonar sitios web. Si uno lee la ley de República Dominicana, encontrará exactamente clonación de sitios web. Quien modifique, duplique, utilice, pues, está claro el delito. Entonces, los hechos que presenta la acusación en la fiscalía se van a encuadrar exactamente al delito. Entonces, el juez va a tener libertad de condenar. ¿Cómo debió plantear la fiscalía? Yo tampoco le puedo decir, ellos son más conocedores, más expertos que yo. No, pero bueno, ya hay una marco legal sentencia. también. Hay una sentencia, se supone que va a haber una apelación, sin embargo, se crea una gran expectativa, 2 años de un juicio que se volvió muy mediático para una resolución que dejó a todos sorprendidos, Bueno, a mí no me exactamente. sorprendió porque- Fue una mala planteo por parte de la fiscalía. No, mire, no, yo no le puedo decir si fue mal, no, yo sé que ellos hacen su mejor esfuerzo. Yo tampoco puedo desacreditar a ellos porque sé que también les ha costado. Lo que yo hubiera hecho, hay un delito de asociaciones ilícitas. En otros países se castiga la conspiración, es decir, acordar tú y yo cometer un delito en contra de alguien. Pero la conspiración aquí no está penada de forma general, sino excepcionalmente para ciertos delitos. Y uno de esos delitos es la asociación ilícita. Entonces, claro, la asociación ilícita, estas personas obviamente sí se asociaron para comprar ese sitio web. Y eso sí está comprobado que compraron el sitio web. Y si hubieran comprobado que utilizaron el nombre del dueño de la prensa gráfica sin su consentimiento para fines periodísticos, aunque sean falsos, se hubiera encuadrado en un tipo penal. Por lo tanto, pudiera haber habido condena. Yo digo, yo no soy experto en los juicios, pero pudiera haber habido condena en ese caso, porque, claro, no puedes decir Si lo que... hubieran planteado por ahí. Digo yo. Es como una sugerencia, pero yo respeto mucho la investigación fiscal porque no es fácil estar 2 años y contratar peritajes y entenderlos, leerlos y todo eso, vea. Pero esto no fue más como, no se vio más o no se actuó más porque se trataba como de un juicio un poco más de carácter político que propiamente de manejarlo como un ciberataque. Mire, yo no sé. Lo que sí sé, que la prensa gráfica son dueños de su dominio y son dueños del diario y el jefe editorial puede sacar lo que él quiere en el diario. Y se cometió una ilegalidad contra la prensa gráfica. Se cometió un ataque, obviamente hubo un ataque utilizando medios informáticos para desacreditar, para poner noticias falsas. El problema es que todas esas conductas tenían que haberse encuadrado en un tipo penal, pero eso no significa que van a salir alegres del tribunal tomándose selfie diciendo pero entonces, salimos libres, porque claro que actuaron mal. Digo, si alguien, por ejemplo, Amazon.com, alguien le hace lo mismo, va a ocupar todos los recursos a su alcance para castigar a los culpables. licenciado, pero a mí me cuesta entender y... Ah, pues no me estoy explicando. No, me he explicado, pero me cuesta entender cómo la Fiscalía va y plantea un proceso sobre algo que no estaba tipificado como delito. Mire, es casi habría que preguntarle a ellos. Tiro en el pie. Había que preguntarle a ellos. Realmente uno hace su mejor esfuerzo, creo yo, en su trabajo. Pero de que eran delitos informáticos, eran delitos informáticos. Claro, lo que intentaron es, como no estaba vigente la ley, encuadrarlo en un tipo clásico que existía. Y parecía que cabía.
en uso de incentivos comerciales. Pero como bien forzado. No, exactamente. Cumplía una parte, pero no la otra parte del delito. Y para condenar tiene que cumplir todas las partes. Si no hay una gran inseguridad jurídica, porque yo te puedo acusar a ti de estafa y medio me enseñaste el producto y ni siquiera acordamos y te van a condenar. Claro, eso no tendría sentido. O sea, también los jueces, analizaron que había una conducta antiética y antijurídica que lesionó bienes jurídicos, pero no tenía un marco legal para condenar. Porque claro, usted dice que él mismo lo reconoce en la sentencia. Sí. Ajá. O sea, entonces no es mucha culpa de los jueces tampoco. Y esa iba a ser mi siguiente pregunta. ¿El juez actuó como hubiera actuado cualquier juez? Sí, para mí, sí. Yo un día fui a ver el juicio y escuché, y obviamente se hablaba de backups, de NASH, de números hash, que son unos números grandotes que se crean. Claro, un juez va a decir, bueno, toda esa información, ¿qué significa? Claro, seguramente la comprendieron. Yo no he leído la sentencia, pero entonces al ver, bueno, quiero decir, no se adecuaba a nada, pues. Pero entonces sí hay... Claro que utilizaron la marca. Utilizaron pero eso no es falsedad material. Es que no cumple un requisito de la ley. Uno leyendo el tipo penal no encaja todas las premisas del delito. No encajaba. Pero si el juez ha reconocido que ha habido algo indebido, algo ilegítimo. Ilegítimo, pero que no va a poder ser juzgado. Ya no. Va cuesta arriba, para mí, porque no encaja. O sea, y uno se indigna, pues dice, bueno, entonces cuando salieron del tribunal tan alegres que vamos a seguir en la fiesta, vea. Eso pareció que... a eso iba yo, que ante digamos, la actitud o la sentencia tomada por el juez, cualquiera puede venir y hacer lo mismo. Porque, hoy ya no. Pues sí, pero hay un problema de conocimiento de los jueces, toda la terminología técnica, todos los recovecos cibernéticos, y eso abre la puerta, digamos, como para decir, venga otro, porque aquí la ley y para ser sincero, está nueva, la ley no está muy bien redactada. ¿Sí? No. La ley contrataron a un francés que casi no puede hablar español. Realmente sacaron una ley y pagan mucha plata. O sea, aquí tenemos gente capaz en el país. Bueno, usted, que se ha especializado. Uno se esfuerza en lo que puede, pero nosotros hacemos el país, no otros. Siempre buscamos gente del extranjero que nos venga ¿Y esta ley se parece a alguna ley que existe en otro país? No lo conteste todavía. Vamos a ir a la última pausa comercial, ya regresamos. Continuamos. Checa, tú tenías una pregunta. Sí, me llama la atención. Aquí se están actualizando ahorita. Sí, se están actualizando. Ya tenemos aquí en el set a Luis Laína, el subjefe de información de la prensa gráfica. Luis, qué gusto. Muchas gracias. Bienvenido, Luis. Muchas gracias. ¿Qué tal? Bienvenido. Dale. No, que me llama la atención que usted decía que vino un francés, ayudó a redactar la ley. Entonces, de repente viene la asamblea y aprueba una ley que a lo mejor es calcada de otro país, o los diputados aprobaron una ley que no tienen ni idea, porque tampoco se entiende aquí en el pleno que es un delito cibernético. Sí, es complicado. Realmente la ley dice que se protege, el bien jurídico protegido es la información. No solo la información, son unos sistemas informáticos por los cuales también generan, guardan, resguardan y protegen información de empresas privadas, empresas públicas. Entonces, eso a la hora de ir a aplicarlo, el juez dice, mire, usted tampoco me está encuadrando con el delito. Y no está muy bien redactada porque, gracias a Dios, tenemos la suplantación de identidad en la nueva ley y encaja perfectamente en los delitos que cometieron estos muchachos. Pero claro, los delitos que no... Y son tan complejos, todas las características del tipo penal, que no las cubrís todas, genera duda. El juez deja libre a la gente. Luis, hemos estado hablando del tema de delitos cibernéticos y en el bloque anterior sobre lo que ocurrió contra la prensa gráfica, sí, y la resolución que emitió el juez. ¿Cómo la toma la prensa gráfica? Porque
Luego de la resolución, escuché yo a varios analistas diciendo si era una resolución obvia porque se estaba juzgando sobre un delito que no existía cuando se cometió. Bueno, hay un tema, los jueces del fallo habla sobre que unos delitos fueron forzados. Claro, se estaba aplicando el ataque que se le hizo a la prensa gráfica con los delitos previos a la aprobación a esta ley, ¿verdad? Ya Boris nos decía de que si hubiese estado en ese momento vigente la ley, otra cosa hubiera sido, ¿verdad? Pero fue unos meses después de que sucedió cuando se aprueba esta ley especial de delitos cibernéticos. El tema es de que es un hecho que ha estado presente, no solo le ha pasado a la prensa gráfica. Nosotros hemos estado publicando cosas que han surgido y han salido en varias partes del mundo. Publicábamos también un informe, había una agencia de seguridad digital que se llama Digital Shadows. Creo que trajimos Le vamos a pedir a producción imágenes. que las pongan. Ellos hacen ahí las tenemos. Ahí. Hacen un informe sobre lo que ha estado sucediendo en varias partes del mundo. Entonces, en resumidas cuentas, dicen que hay varias formas de crear contenido para luego distribuirlo ampliamente con varias modalidades. Uno es crear contenido falso, que a primera vista parece idéntico al producido por fuentes de noticias legítimas u organizaciones corporativas. Con la prensa gráfica. Que es lo que ocurrió con la prensa gráfica. Si ustedes ven acá, incluso hay programas que se dedican a clonar sitios. Se llama Clonson, uno de esos. Y uno de esos, donde ven ahí, de Miami Herald, ese es uno que lo han copiado tal cual. Entonces, eso ha ido pasando durante muchas partes del mundo, y las legislaciones no solo nos pasa igual que acá, sino que en otras partes que se quedan rezagadas. Pero digamos en el caso del Miami Herald, ¿hay algún precedente legal penal, de eso? ¿O no? Mire, yo admiro la legislación y los jueces estadounidenses, son prácticos al emitir condenas, y no andan muy complicados con tantas cosas. Y las leyes tienen que ser prácticas, porque si hay leyes que dicen el que haga esto, lo otro, no logras cubrir todo. Mente tiene que probarse el daño. Algunos hackers publicaron hace unos años en un diario y se metieron en la propia página web que la forma del Pentágono era inconstitucional. Pues, cosas que dan risa, pues, pero lo cambiaron. Y han hecho muchas cosas, ¿verdad? Hay desfiguración de sitios web, que son ataques propiamente informáticos, que cuando hay ley se hace la pericia informática, pero los fiscales tienen que ser, yo insisto, tienen que tecnificarse los fiscales, igual que la policía, porque la policía es dirigida por la fiscalía, y si la policía va primero muchas veces puede cometer errores, pero hay gente muy, muy capacitada en temas de delitos informáticos. Luis, ¿y ustedes en la prensa gráfica sienten que la fiscalía planteó bien el caso? Creo que hizo falta. De hecho, la prensa acompañó el proceso con un acusador particular, precisamente para poder reforzar el tema. Mucha de la prueba ni siquiera se tocó. ¿Por qué? Porque hay un informe que es muy revelador, del que ha sido validado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que ni siquiera fue tomado en cuenta a la hora de la resolución, porque al final la resolución habla de que no se acoplan a los delitos existentes. Entonces deja por fuera lo que pasó realmente. Es decir, el ataque en sí no fue juzgado, sino que se juzgó diciendo es que ustedes no pudieron respaldar esos delitos de los que están acusando a estos jóvenes. En el informe que les hablaba, hay una noticia que aparece en la lámina que acaba de pasar, donde hay una forma de ataque que se llama dominio de spoofing. Es como una especie de parodia, como se ha querido mencionar. Pero entonces lo que hacen es que suplantan los dominios que se ven casi idénticos a los dominios genuinos, y luego dice el informe, los atacantes pueden ingeniar socialmente a los visitantes para que crean que el contenido es legítimo. Ese caso en particular sucedió en Francia. Macron inventaron una especie de cable de la agencia France Press y luego lo metieron en un periódico belga que se llama L'Essor. Ahí era una noticia totalmente falsa, pero la misma gente del Frente Republicano Nacional de Francia hizo eco de la viralizó. La viralizó y era totalmente falso.
Entonces, el tema es engañar, hacerse pasar por otro. El juez decía que no se pudo cuantificar el daño de manera monetariamente, pero un periódico, un medio de comunicación vive de la credibilidad, ¿verdad? De la confianza que tiene el lector. Y eso es lo que se ataca con un tipo de pero es válido un argumento cuando lo que se ha atacado es la imagen, porque la imagen no tiene precio. No, es más, existe una reputación online que se gana con tener un sitio web. Entonces como un juez pide cuantificar porque no conocía la ley, pues. Claro, es que no sé si está en la nueva ley eso. O porque realmente no se empapó del caso, porque si hubo un informe que no tomó, es porque tal vez el caso lo superó, porque quieras o no se utilizan términos que solo especialistas en el tema de IT o especialistas en ciberataques pueden manejar. Sí, son temas bastante hipertécnicos, son hipertécnicos. Para explicarlo tienes que llevar a alguien que conozca, pero los fiscales tienen que estar preparados para eso. Claro. Los fiscales tienen que estar preparados y los jueces, claro, no solo hacer capacitaciones y que ahí termine, sino que tienen que conocer qué términos. Cuando empezaban los blogs, se presentó un caso de una difamación, no recuerdo, y cuando presentaron al juez el caso, él preguntó, ¿y qué es un blog? Es que es bien difícil. Es complicado. Y hay mucha gente que todavía no sabe lo que es un blog. Claro. Y entonces uno dice, bueno, entonces los jueces tienen que ir a capacitaciones más técnicas, no solo ir a echarse el coffee break y ya, porque meterse de lleno, vea. Por ejemplo, en Costa Rica hace 2009 se propuso el tema del tribunal cero papel, cosas bastante avanzadas, pero aquí hay casos, obviamente ese es un caso que genera conciencia al legislador. Con la nueva ley esperamos pues que esas cosas se detengan, porque da un poco de preocupación que los acusados salgan felices de los tribunales y si hubieron algún tipo de ataque, llámese como se llame, a un periódico, puede ser a cualquiera. Y en muchos sitios, es más, diariamente se publica, hay sitios donde publican los ataques a los sitios web del país. Para la prensa gráfica es una decepción. Mira, es un tema de que se está, de hecho, consideramos que no se ha hecho justicia, es un tema pendiente de la justicia salvadoreña. Hay una apelación, la Fiscalía General de la República también ha anunciado que está preparando una apelación de ese fallo. Y creo que es algo que hay que hacer brecha, es decir, estamos en un terreno inédito, es decir, antes habían sucedido eso, y el mérito de la denuncia de la prensa gráfica es que es la primera, o sea, el primero que se atrevió, porque nunca antes, o sea, la gente lo dejaba pasar, agachaba la cabeza. Bueno, nunca antes habían agarrado a habían sido otros medios incluso que nos habían precedido, pero no se había tomado la decisión, porque es una decisión que hay que, o sea, primero tomarla, que es una lucha larga, o sea, el proceso duró 2 años. Una lucha costosa, eso sí se puede cuantificar. Costoso, todo el tema de validarlo con el Departamento de Justicia está ahí presente. Es decir, está comprobado de que hubo una organización contratada para crear un daño. Es decir, eso no se ha juzgado. Eso es lo que tiene que la justicia salvadoreña retomar. Y bueno, pues esperamos que la Cámara, que va a subir de instancia, pueda valorar todas estas cosas que en el juzgado quedaron por fuera, ¿verdad? Este informe que les hablaba, que se hizo este año de esta agencia de ciberseguridad, hablaba de que ellos analizaron 40 sitios web de las noticias más importantes del mundo y encontraron 2.858 dominios de parodia en vivo. Eso pasa, luego se hace hay una instancia internacional donde los medios acuden para decir, estos me están haciendo parodia, y luego afecta a este sitio que les decía, que se llama Clonson, para vetar, es decir, ya no poder copiar esos sitios. Esas cosas todavía no las tenemos acá, tenemos que seguir abriendo el camino para poder lograr que no surjan ataques como estos, que la ley se restringe nada más a daños a sistemas cibernéticos, pero no hablan de otras implicaciones. O sea, es una ley muy básica, ¿verdad? Tiene algunos delitos interesantes, vea, pero el tema es probarlos, porque nosotros una vez estábamos en capacitación con autoridades importantes y alguien presentó un caso muy fantástico, que lograron terminar de dónde venía todo, y una fantástica narración. Y un colega argentino levantó la mano y le preguntó, ¿y lo llevaron a juicio?
no pudimos porque no sabíamos cómo hacerlo y no logramos. O sea, Claro. ese es el tema. Es el tema que si la ley no es práctica, está de adorno. Sí. Cuando va a los tribunales, los jueces tampoco van a decir, me aprobaron la mitad del delito, le voy a poner la mitad de la pena. No funciona Pero, así. pero esta ley que han aprobado y bajo la cual pues me imagino que se va a aceptar la apelación o se va a juzgar nuevamente, ¿es una ley débil entonces? No sé qué piensan. ¿La nueva ley? Sí. No sabemos, habría que esperar cómo si hay condenas con esa ley, vea, pero como esa ley no entra con el tema de la prensa gráfica, a mí no sé. Esa ley no se aplica. No se ¿sí? aplica, es que es bien complejo. Posterior. Es bien complejo porque yo le digo, causa indignación, vea, uno a lo de la prensa gráfica decir, bueno, claro, pero ellos hacen su esfuerzo. Digo, ¿quién se queda brazos cruzados si le Queda atacan como un su... delito impune. Impune, claro. Claro. Sí, porque Claro. lo de la prensa gráfica es un delito Por supuesto impune. que queda impune. De hecho está impune, pero nosotros desconfiamos de que en la siguiente etapa pueda hacerse Pero algo más. no, y qué bueno que confíen, pero Sí. no temen caer en lo mismo, porque para mí hay también Claro, un tema hay una de brecha, desconocimiento de lo que es la forma moderna de cometer delitos. Es que volvemos a lo que hablábamos al principio de este programa, es qué tan capacitado puede estar una fiscalía o un sistema judicial en poder seguir casos cibernéticos, qué tanto domino los conceptos, qué tanto sé de lo que es un blog, un hacker, un troll. Si no, es complicado y no es sencillo. Y si no estamos preparados, vamos a seguir en las mismas. Van a pasar años y años en la misma historia. Le digo, República Dominicana tiene una ley, si la quieren copiar, que la copien. Una ley fantástica, República Dominicana. Los estadounidenses son tan prácticos en el delito que no andan con tanto. El que cause daño utilizando informático será sancionado y el juez va a poner, de acuerdo a la gravedad que se prevé, va a poner una condena. Pero claro, aquí muchas veces quien obtenga beneficio para sí, para otro, a veces esas colitas de las leyes complican. Claro, en la estafa sí tiene que ir el perjuicio, el enriquecimiento ilícito de alguien, pero informáticamente a veces hay que ser más práctico con las leyes, no Sí. poner tanta compleja como la ley de drogas. Bueno, pero para hacer una buena ley, para hacer una ley práctica y buena, Tiene que quienes ver la con- hagan tienen que saber de lo que están Pues si hablando. tienen tantos técnicos, pues ellos les ayudan. No, y hay un tema de que la ciencia, los avances tecnológicos van tan rápido que no se pueden poner tan específicos, porque lo que ahorita puede ser una forma de atacar a alguien, en 2 meses ya ha cambiado y hay otro método. Claro, pero el delito es el mismo. El delito es el mismo, sí, la actitud, forma de atacar, la forma, esa va variando. La prensa no ha vuelto a ser atacada, o han ustedes Detectado, identificado. sí. De esa naturaleza no, o sea, siempre Pero hay forma, siempre hay o sea, ataque. siempre hay un equipo de informática protegiendo al periódico, ¿verdad? Hay que invertir seguramente en más Exacto, seguridad. eso sí. Y eso es lo que también genera gastos. Pero por por ejemplo, una cosa como inventarse un nombre muy parecido a la prensa gráfica, que fue lo que hicieron, y que de hecho tenían 6 nombres listos, una vez que los Habían descubrieron. comprado 6 dominios. Exactamente. Es decir, lo que ahorita hemos quedado es que la justicia salvadoreña nos ha dicho, atacar de esa naturaleza es fácil, está avalado. Yo no creo que eso sea el modelo que tengamos como sociedad. Es decir, aquí podemos poner, si el sitio web se llamara sinsupermiso.com.sb, alguien podría hacerlo sin su permiso o Sin su permiso, sin la R. exactamente, y hablar a nombre de ustedes y decir cualquier grosería e inventarse cualquier mentira Eso y no se quedaría puede dejar impune. pasar. ¿Ustedes es que no no- sienten que el hecho de que se empezó a hablar de que eran memes los que habían hecho, eso como que minimizó, digamos, la seriedad Es una forma de la fuerza hacerlo. que tenía la acusación? Es una forma de hacerlo, El juicio de los memes. avalar, Sí, lo minimizaron a eso. ampararlo como un ejercicio de libre expresión, pero vamos, aquí estamos ante un ataque contra la credibilidad de un medio de comunicación que vive precisamente de la confianza de sus audiencias en lo que publica, ¿verdad? Entonces decir cosas que son mentiras monumentales como algo tranquilo, lo que busca es minar de poco a poco la credibilidad que pueda tener un medio de comunicación.
Igual como un político puede construir su imagen virtual a lo largo de 4, 5, 6 años, igual la credibilidad de la prensa gráfica se ha construido a lo largo de 102 años. ¿Pero sienten realmente que afectó la credibilidad o solo fue un momento, una coyuntura? Mira, hay varias cosas. Por ejemplo, yo les puedo decir de que las audiencias digitales en la prensa gráfica están sólidas y crecen. Tenemos visitas diarias que rondan entre los 300.000 y 400.000 al día. Entonces, eso no afectó. Pero también hay que sentar el precedente de que no vuelva a pasar y que no se vale hacer eso, pues. Es decir, no es una lucha justa y tampoco es algo honesto hacerla de esa manera. Nos quedan 1 minuto y medio. Términos prácticos, Luis, ¿cómo son los plazos? Ajá. Después de esta resolución, ¿cuándo presentarían la apelación a la Cámara? Es que eso es un tema bien complicado porque la resolución por escrito se va a dar el 22 de diciembre y hay 5 días hábiles. Entonces es bien complicado porque se ha puesto en unos días que es temporada muerta. O sea. Entonces se prepara, hay que prepararse con tiempo y verlo, ¿verdad? Entonces hasta en eso es un poco complicado. Ha ido un poco mal. O sea, estamos hablando que la apelación podría estar entrando, pero hasta finales de enero. No sé exactamente cuántos días hay, pero sí tiene que hacer en los... Sí, se corre para... Tendría que correrse. No, pero comentando también, bueno, pasó con Twitter, o sea, no hay que minimizar este tipo de cosas. Con Twitter, un año después, alguien inscribió un dominio con Twitter, con 2 i, Twitter, y empezó a enviar, y con los mismos colores, clientela para un sitio web donde vendían cosas. Entonces, 8 años tardó Twitter en darse cuenta de que estaban haciendo ese tipo de... Y claro, y presentaron su reclamo y recuperaron y echaron abajo ese dominio. En otro país. Pero aquí también se puede hacer, con MLA se puede hacer y habría que crear nuevas normas también en la Asamblea para estar protegidos, porque la tecnología es la misma que aquí, que en China. Les quiero agradecer, Boris, Luis, qué placer tenerte aquí. Muchas gracias a ambos. Espero que no sea la última vez, y siempre para hablar de temas... Ojalá de otros para la prensa temas, sí esperamos que sea la última vez, ¿vea? Pero no, la última vez sobre este tema. De que no me vuelvan a tallar, ¿vea? No, a la orden. Gracias. Ana, Checa, buenas noches. Gracias. A ustedes, buenas noches. Recuerden que el resumen de este programa se pasa los jueves a las 6:30 de la tarde. Que pasen un feliz fin de semana.